Hola, en esta sección veremos lo que es la sobrecarga de métodos en Java. Aquí, yo creé un proyecto Java con el nombre sobrecarga. Además, creé una clase con el mismo nombre, sobrecarga. En esta incluí el método main. En las secciones anteriores a esta, vimos cómo definir y cómo utilizar un método en Java. Aquí, escribiré el mismo ejemplo de la sección anterior, que se trataba de un método para calcular el área de un rectángulo. Lo hacíamos de la siguiente manera. Escribíamos el alcance, escribíamos la palabra static para poder utilizarla dentro del main, escribíamos después el tipo de retorno, en este caso va a ser un double, y escribíamos el nombre de este método. En este caso se llama área rectángulo. Después continuamos con un par de paréntesis. Aquí utilizamos dos parámetros de tipo double, uno para la base y otro para la altura. Y con esto tenemos definida nuestra función. Tenemos que escribir todavía el código para calcular el área del rectángulo. Para hacer esto, hacíamos lo siguiente. Definíamos una variable la cual almacenaba el área del rectángulo con el mismo nombre y además de tipo double, área rectángulo, y lo inicializábamos en 0. Ya que teníamos esta variable, hacíamos el cálculo del área rectángulo, la cual se calcula con la multiplicación de base por altura. Una vez que realizábamos el cálculo del área rectángulo, como la función hace un return de tipo double, tenemos que regresar la variable área rectángulo. Y de esta manera ya teníamos nuestro método para calcular el área de un rectángulo. En una clase Java podemos tener más de un método. En este caso ya tenemos dos métodos porque el main también es considerado un método. Si vemos, la estructura es la misma. Aquí vamos a escribir un tercer método, el cual va a calcular el área de un círculo. Para eso voy a utilizar la misma estructura anterior con un return de tipo double, pero ahora se va a llamar área círculo. Dentro de sus parámetros vamos a escribir double y lo que necesitamos para calcular el área de un círculo es el radio de ese círculo. Ahora escribamos el algoritmo para calcular el área de un círculo. Lo voy a hacer de la misma manera. Voy a copiar todas estas líneas y en lugar de rectángulo voy a escribir círculo, la cual va a estar inicializada en 0. Voy a copiar y pegar aquí esto. Y ahora, en lugar de ser base por altura, para calcular el área de un círculo lo que tenemos que hacer es multiplicar pi por su radio al cuadrado. La constante pi la voy a traer directamente de la clase mat, escribiendo mat.pi. Esta es una constante que tiene almacenado el valor de pi. Y vamos a multiplicarlo por radio al cuadrado. Aquí lo que podríamos hacer sería radio por radio. O en este caso voy a utilizar también un método que se encuentra dentro de la clase mat. Para hacer eso escribimos la clase mat.pow. Dentro de pow espera que se manden dos argumentos para invocar este método, los cuales son la base, que en este caso va a ser la base radio, y a qué potencia se quiere elevar esta base. En este caso solamente es al cuadrado, por lo cual voy a escribir un 2. De esta manera ya tengo el cálculo del área del círculo, pi por radio al cuadrado. Y es lo que vamos a estar retornando para este método. Y de esta manera ya tenemos nuestros dos métodos que queremos utilizar como ejemplos para esta sección. Bien, lo que estamos viendo en este video es la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de métodos ocurre cuando tenemos más de un método con el mismo nombre, pero con distintos parámetros, ya sea en cantidad o por el tipo de dato. Vamos a verlo con estos dos métodos que tenemos escritos. Si podemos ver, los dos métodos son muy parecidos. Lo único que cambia son sus parámetros. Aquí tenemos dos parámetros y en esta tenemos solo un parámetro. Voy a cambiar el nombre para que no sea específico del rectángulo o del círculo. En este caso, dijimos que la sobrecarga ocurre cuando el método se llama igual. En este caso, los dos métodos se llaman iguales, pero tienen distinta cantidad de parámetros. Aquí, si yo lo guardo, no nos está dando ningún error. Esto es porque estamos haciendo la sobrecarga del método con nombre área. Y podemos ver que aunque la funcionalidad es distinta, aún así podemos hacer uso de estas. Internamente, Java va a seleccionar cuál de los métodos es el que se debe ejecutar, utilizando los argumentos que se pasen a nuestro método. Vamos a verlo en el código. Voy a declarar una variable dentro del método main, double, área, y va a ser igual a la invocación del método área, y aquí podemos ver si queremos ejecutar el área de un círculo, si utilizamos control más barra espaciadora,
El IDE automáticamente nos da las dos opciones que podemos utilizar, ya sea mandar un dato de tipo double que se llama radio o mandar un double para una base y un double para una altura. Aquí podemos ver que estamos realizando la sobrecarga. En este caso, voy a utilizar la primera. Entonces, si yo le mando un solo argumento, en este caso vamos a mandarle 1.0 y después punto y coma, aquí al solo estar mandando un argumento, va a invocar la segunda función, la que solo espera un argumento. Escribamos un sysout para que podamos imprimirlo en pantalla y veamos qué es lo que está sucediendo. Y después vamos a hacer otra vez una invocación al área, pero ahora de un cuadrado. Escribimos double, ya está declarada la variable, solo tenemos que escribir área y vamos a igualarlo al nombre del método con dos argumentos. En este caso, la base 10.0, una coma para separar el primero del segundo argumento y ahora la altura que va a ser 5.0, punto y coma, y volvemos a repetir el sysout que teníamos arriba. Si nosotros guardamos esto, vamos a ver, lo ejecutamos y podemos ver que están calculando primero el área de un círculo porque solo se le está mandando un argumento y nos imprime solamente el área del círculo. Después, si hacemos la invocación al método, pero ahora con dos argumentos, lo que hacemos es calcular el área de un rectángulo. Y por eso podemos ver que 10 por 5 nos da un resultado de 50. Y así es como funciona la sobrecarga de métodos. Para este proyecto yo ya había preparado algunos ejemplos de error y algunos ejemplos de éxito. Veamos primero los de error. Aquí tengo definido un método que no espera ningún dato como retorno, que se llama método y no tiene ningún parámetro definido. Después tengo el mismo método, se hace la sobrecarga, pero ahora sí está esperando un parámetro, el cual se trata de un tipo int y su nombre es parámetro a. Si yo copio este segundo método y lo pego aquí abajo, podemos observar que el IDE nos está dando un error y podemos ver que no podemos tener métodos repetidos. La sobrecarga no funciona con métodos repetidos. Si yo cambio el tipo de retorno, supongamos que ponemos un int y escribimos la palabra reservada return y le retornamos un valor 0, que se trata de un int, podemos ver que seguimos teniendo errores. Esto es porque la sobrecarga de métodos no se ve afectada por el tipo de retorno que tengamos. Vamos a escribir aquí un comentario donde escribamos esto. La sobrecarga no se ve afectada por el tipo de dato de retorno. Voy a volver a copiar esta y ahora lo voy a pegar aquí abajo y podemos observar que el IDE otra vez nos está diciendo un error. No podemos tener métodos duplicados. ¿Qué pasaría si nosotros le cambiáramos el nombre del parámetro que está esperando la función? Por ejemplo, parámetro b. Si yo lo guardo y podemos observar que el IDE otra vez nos está diciendo un error. No podemos tener métodos duplicados. Entonces, voy a escribir otro comentario aquí, lo voy a volver a comentar nuevamente. Y el comentario va a ser que la sobrecarga no se ve afectada por el nombre del parámetro del método. Podemos ver que aquí están los tres tipos de errores que podemos tener. El volver a declarar de la misma forma un método, el pensar que podemos hacer sobrecarga con el tipo de dato de retorno distinto y también pensar que podemos hacer sobrecarga solamente cambiando el nombre del parámetro. Ahora, veamos los ejemplos de éxito. En esta clase, yo ya tengo escritos distintos métodos donde la sobrecarga sí es posible. El primer método no retorna nada y no espera ningún parámetro. El segundo método tiene un parámetro a de tipo int y no está devolviendo nada. Aquí sí estamos haciendo la sobrecarga porque int parámetro a es distinto en cantidad a la primera que no tenía ningún parámetro. El segundo le estoy cambiando el tipo de dato y solamente es un parámetro. La tercera también tiene solo un parámetro, pero estoy cambiando el tipo de parámetro. En este caso es float. Incluso podríamos no tener el return y poner el void y seguiríamos sin tener ningún error. Para el cuarto método que está haciendo sobrecarga, está retornando un int, pero habíamos dicho en la sección anterior de los errores que esto no afecta a la sobrecarga.
¿Por qué está siendo posible la sobrecarga? Bueno, porque a diferencia de las dos anteriores, ahora tenemos dos parámetros para este método. En el siguiente método estamos logrando también la sobrecarga, aunque sean dos parámetros, pero están en distinto orden. Aunque sean igual un float y un int a comparación del anterior, aquí lo estamos haciendo en un orden distinto. Y aquí también es posible la sobrecarga. Por último, tenemos otro método que está teniendo tres parámetros distintos. Como pueden observar, aquí solamente hay estos métodos, pero no existe un límite de cuántos métodos se pueden utilizar en la sobrecarga de métodos. Ahora ya sabes cómo definir y cómo utilizar la sobrecarga de métodos en Java y para qué sirve.